Queridos hermanos, hoy es un día muy especial, el Día de la Madre. Y le damos gracias a Dios por todas las madres cristianas. Me gustaría estar en el templo como hago todos los años y hacerlas pasar al frente, darles un regalo, orar por ustedes. Pero les puedo asegurar, hoy, desde muy temprano, antes del amanecer, estuve haciendo memoria de todas las mamás de la iglesia, de las más jóvenes hasta las más grandes, y le pedí por cada una de ustedes al Señor. Así que le damos gracias a Dios por tenerlas. Yo le doy gracias a Dios por mi madre, que ha sido la que me marcó el camino junto con mi padre. Le doy gracias a Dios por mis 3 hijas, que son unas madres excelentes, y también por mi nuera, que la quiero mucho. Y, por supuesto, a la madre de las madres, que es mi señora. Así que en ellas quiero darles a todas ustedes un cariño muy grande y decirles que las necesitamos. Que son muy importantes para la iglesia. Y deseamos para ustedes la bendición del Señor más grande, no en este día solamente, sino en cada día del año, porque el Día de la Madre son los 365 días del año, como ustedes son madres los 365 días del año. Y fíjense qué importante que es la tarea de ustedes, que un hombre cuando está en peligro, así sea anciano, así tenga la madre anciana, enseguida clama por su madre. Un niño está en peligro y una mamá enseguida clama por su madre. Así que, hermanas, sigan adelante. Son muy importantes. Y estamos considerando todos estos domingos el tema de la iglesia. La iglesia que cumple la gran comisión de ir y hacer discípulos. Y nos enfocamos específicamente en la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, la carta a los Efesios. Y yo le dije al comienzo de este estudio que también está escrita para nosotros, los cristianos de todo el mundo, de Ejército de los Andes, de Buenos Aires, de Córdoba, de todo el país, de toda América y de todo el mundo. Porque es la iglesia de Cristo, que es una iglesia que no tiene fronteras ni tiene diferencias. Y hoy vamos a hablar de eso. Justamente el pasaje que tenemos que leer hoy es un pasaje que nos habla de que en Cristo somos uno. Ustedes se acuerdan que habíamos empezado el capítulo 2, donde Pablo nos habla de la obra de Dios. Cuando estábamos muertos nos dio vida, nos resucitó, nos elevó a los lugares celestiales junto con Cristo, y también nos salvó no por méritos nuestros, no por lo que somos nosotros, no por lo que hacemos nosotros, sino por gracia, como un don gratuito que Él dio a nosotros a través de la muerte de Cristo, que cargó en la cruz nuestros pecados. Por eso somos salvos gratuitamente para nosotros, pero para Dios el precio más alto fue pagado. Y dijimos, terminando la meditación del domingo pasado, que nos hizo para buenas obras, las que Dios ya hizo, ya preparó de antemano para que nosotros las hagamos, para que nosotros andemos en ella. Somos hechura suya para buenas obras, las que Dios preparó desde antes. ¿Se acuerdan de mi amigo allá en Canadá, que no sabía cómo cruzar esas grandes montañas, pero cuando llegó al lugar donde estaba la montaña, vio que el camino ya estaba hecho y que pudo cruzarla sin dificultad? Bueno, Cristo preparó las buenas obras, pero nosotros tenemos que andar en ella como testimonio de nuestro cambio. Y hoy vamos a leer desde el 11, capítulo 2, versículo 11 hasta el 22. Y el apóstol San Pablo, aquí en Efesios 2, 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, cada uno de nosotros, ustedes y yo, todos los que no somos judíos, vosotros erais llamados incircuncisión
por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Los judíos tienen esta ceremonia para marcar en los varones la pertenencia al pueblo judío. Y ellos llamaban a todos los que no eran judíos la incircuncisión. En aquel tiempo, dice, estabais, fíjense, las 5 cosas va a decir el versículo 12. Antes de ser cristianos, estaban sin Cristo, por supuesto, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, ¿se acuerdan del versículo 4? Pero Dios introduce un nuevo orden. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos, como dividían los judíos, ¿no? O la ley, los que no eran y los que eran, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, este versículo, el 20, lo aprendí desde muy chiquito. Creo que fue uno de los primeros versículos que aprendí cuando me decían en qué creemos nosotros los cristianos evangélicos. ¿Qué dice acá? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del edificio Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver en primer lugar lo que éramos antes de formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Acuérdense que en el primer capítulo hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y ahora acá Pablo va a hablar de la iglesia como un edificio que se va construyendo y cada uno de nosotros es parte. Dice que antes, cuando nosotros no conocíamos a Jesús, antes de conocer la gracia de Dios, estaban los del pueblo elegido y los gentiles, los que no eran parte del pueblo de Dios. Pero ahora de ambos pueblos Él hace uno. Dice, acordaos, dice Pablo, acuérdense que estaban sin Cristo, ni con Cristo, ni en Cristo. Estaban sin Cristo. Eso éramos antes de conocer a Jesús. Por eso el que no le acepta como Señor y Salvador en su vida, se arrepiente de sus pecados, está sin Cristo. No está ni en ni con Cristo. Y por eso está perdido, irremisiblemente muerto espiritualmente. Y dice, estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Hacía poco tiempo Pablo había sacado sus credenciales como que era ciudadano romano en un momento de dificultad de su vida. Pero ahora, más importante que ser ciudadano romano es ser ciudadanos del pueblo de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Dice, ajenos a los pactos de la promesa. Dios le había hecho promesa a Abraham cuando lo llamó allí en Ur de los Caldeos y después en Aram. Le dijo que de él iba a formar un gran pueblo, que iba a ser una gran nación, que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero nosotros, igual que los que hoy no conocen a Jesús como su Señor y Salvador, están ajenos a ese pacto. No saben que ellos son acreedores, que ellos pueden hacer uso de esta bendición de ser parte del pueblo del pacto. Pero ¿qué pasa? No le conocen. Por eso dice, ustedes antes estaban ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza. Parece mentira. A los cristianos nos cuesta entender cómo hay personas que no se dan cuenta de esto.
Sin Cristo no hay esperanza. Había un lema hace muchos años que decía: Cristo es la única esperanza. Y ese realmente era un lema continental, desde Alaska a Tierra del Fuego. Todas las tres Américas hablábamos de Cristo es la única esperanza. Pero antes no teníamos esa esperanza. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No tenían relación con Dios. El otro día alguien le dijo a mi esposa, el diablo y Dios me da lo mismo. Y nosotros nos agarrábamos la cabeza y orábamos y clamábamos al Señor para que le traiga claridad a esta persona. Que no puede ser que se pierda la bendición, que se pierda la esperanza, que se pierda toda esa herencia que hablamos del capítulo 1, ¿se acuerdan? La riqueza de su herencia. Pero ¿qué pasa? No tienen comunión con Dios. Entonces no le conocen. Nadie puede tener comunión con alguien que es un desconocido. Por eso Cristo nos hizo su pueblo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? De aquello que la ley dividía, Cristo nos une en un solo pueblo. Por eso hay una sola iglesia. Dice que una vez un hombre, es una historia, ¿no? Fue a la puerta del cielo y vio un montón de gente. Entonces este hombre era un bautista, ¿no? Así como somos nosotros. Y fue y le preguntó a Pedro, dígame, ¿acá en el cielo hay testigos de Jehová? No hay ninguno. Yo te dije, estos están equivocados, le dijo. Y después dice, ¿hay algún católico acá? No hay ninguno acá. Ah, ¿viste? Nosotros tenemos la verdad. Dice, ¿y hay algún bautista? No, no hay ni uno. Epa, ahí se asustó, no le gustó nada. Dice, acá están solo los lavados por la sangre de Cristo. Como decía en esta semana que les mandé el versículo de Juan capítulo 1, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo los lavados en la sangre de Cristo. Por eso dice que estamos en Cristo y somos limpiados por la sangre de Cristo. En Cristo porque estamos en comunión con Él y limpiados por su sacrificio cruento en la cruz, porque Él sufrió por nosotros, lo que era para nosotros lo cargó Él sobre la cruz. Y fíjese que dice del versículo 13 en adelante, en Cristo y por la sangre de Cristo, pero dice derribando la pared, el muro de separación. ¿Saben por qué dice esto? Ustedes no lo saben, yo se digo como arquitecto he estudiado los planos del templo de Jerusalén, y el templo de Jerusalén tenía el lugar santo y santísimo como en el tabernáculo, ¿no? Que era el núcleo del templo, después el atrio de los sacerdotes, el atrio de los judíos, el atrio de las mujeres, y finalmente rodeando todo este centro neurálgico del templo estaba el patio de los gentiles. Y saben que había un muro de 1,5 metros de altura que separaba el patio de los gentiles de donde podían entrar los demás, los que eran de la circuncisión, los que eran del pueblo elegido. Y aparte había 9 escalones de distancia, quiere decir que el centro del templo estaba más alto, los otros estaban allá abajo. ¿Y qué dice acá Pablo? Que Cristo derribó el muro de separación, haciendo alusión a este muro, porque en Cristo no hay diferencia, todos somos iguales, chicos, grandes, altos, petizos, blancos, negros, somos uno en Cristo, porque en Cristo estamos unidos por la sangre preciosa que Él derramó. Por eso derribó la pared de separación haciendo nuestra paz. Fíjese la segunda cosa que dice, aboliendo la ley de los mandamientos. Y usted va a decir, epa, ¿qué está diciendo acá Pablo? ¿Que abolió los mandamientos? No, no está diciendo eso. Acuérdense que Jesús en el Sermón del Monte, ¿qué dijo? Yo no vine a anular los mandamientos, sino a darles el verdadero sentido, a enseñarles qué es lo que los mandamientos nos dicen que debemos hacer. Por eso lo que está aboliendo es la ley ceremonial, porque Cristo cumplió todos los sacrificios. Ya no hace falta la ley ceremonial de los sacrificios, de guardar el sábado y de un montón de cosas por las que el hombre pensaba que Dios lo veía gratamente. No, no es así. Cristo cumplió y por eso Él abolió aquella ley ceremonial. Y también dice que la abolió para crear un solo y nuevo hombre. Como venimos diciendo desde el comienzo de esta charla, en Cristo somos uno.
somos uno en el amor de Dios. Yo me acuerdo de un viejo corito que decía: dame la mano y mi hermano serás si detrás del Calvario tú estás, si has aceptado a Cristo que murió en la cruz por tus pecados, el sacrificio de Cristo. Y dice el 16, reconciliando a ambos pueblos, los que eran del pueblo elegido y nosotros, que éramos los que ellos llamaban gentiles, en un solo cuerpo mediante la cruz. Es decir, las leyes humanas dividen. Cristo, por su gracia, une y forma un solo cuerpo. Y acá encontramos la Trinidad. Por Cristo, estando en Cristo, nos relaciona, nos pone en paz con Dios. Y esto se hace por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La Trinidad toda a nuestro favor. Por eso, hermanos, Jesucristo ha hecho todo lo que nosotros necesitamos. Y la última cosa que quería que en esta mañana estuviésemos viendo, que a través de lo que Cristo hizo, sabemos lo que hemos llegado a ser. Fíjense, del 19 hasta el final. Así que, cuando Pablo dice así que, es que va a decirnos algo muy importante. Ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Los extranjeros eran los que estaban de visita y podían participar, pero solamente hasta el patio de los gentiles. Y los advenedizos eran los que no tenían ningún derecho. ¿Vieron? Este es un advenedizo, dicen algunos. Ya no se usa ese término, ¿no? Pero es el que no tiene ningún derecho legal. No somos extraños, eso quiere decir Pablo, sino que somos miembros de la familia de Dios. La ciudadanía es la ciudadanía celestial. Por eso somos parte, tenemos hogar, pertenecemos al pueblo, a la familia de Dios. Y forma Pablo, para terminar, tres imágenes, tres figuras de la nueva pertenencia. En primer lugar dice, pertenecemos al reino de Dios. ¿A qué reino pertenece usted? Miren, una vez la reina Victoria, que fue la reina más longeva y que más años gobernó en el mundo, fue a visitar una aldea y había así una niña muy humilde que vivía en esa choza que ella estaba visitando, y entonces estaban hablando, estaba estudiando la chica su lección de la escuela y hablaban del reino animal, el reino vegetal, y entonces la reina Victoria, para probar a ver qué decía la nena, estaba la reina ahí en el mismo territorio del reino de ella, entonces le preguntó a la nena, y decime, querida, ¿vos de qué reino sos? ¿Sabe qué le dijo la nena? Yo soy del reino de Dios. Si a usted le preguntan, ¿puede decir que es parte del reino de Dios? ¿Se da cuenta esto? ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso que es ser parte del reino de Dios! Dice después que no solo pertenecemos al mejor reino, que no es solamente por tener un pasaporte o un documento. Ahora mi hija me está tramitando la ciudadanía de la nación donde nació mi papá, en Europa, y todos están contentos con esa ciudadanía. Saben que yo soy ciudadano del reino de Dios. Todo lo demás es cháchara, es papel pintado. Pero qué bueno es ser ciudadano del reino de Dios, al que pertenecemos por el nuevo nacimiento, no porque lo adoptamos como en el caso del trámite que hay que hacer un montón de papeles y de cosas, sino que lo somos por nacimiento, somos parte del reino de Dios, naturalmente. Después dice Pablo, pertenecemos a la familia de Dios, a la familia de Dios. ¿Se da cuenta qué grande que es esto? Usted no pertenece a la familia que tiene dos apellidos, o que tiene abolengo, o que tiene... Usted pertenece al reino de Dios. Usted pertenece al reino del Todopoderoso Señor, con acceso directo al Padre. Usted puede entrar a la misma presencia de Dios a través de Cristo. Por eso dice que al resucitar se rompió el velo del lugar santísimo y tenemos entrada al mismo trono de Dios. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos hijos del Padre Celestial. ¿Se da cuenta qué privilegio? Y la tercera cosa que dice Pablo es que pertenecemos al templo de Dios. Y acá toma la figura del edificio que yo le decía al principio. Dice que el templo de Dios es la iglesia que va creciendo, es la iglesia que, como le decía yo de este versículo 20, que era mi caballito de batalla
en mi niñez, en la escuela primaria, que somos edificados ¿sobre quién? Sobre los apóstoles. Por eso somos cristianos apostólicos, porque seguimos a los apóstoles. Lo único que no somos romanos, somos cristianos. Cristianos porque Cristo es la cabeza. Por eso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la base principal, la principal piedra de ángulo, ¿quién? Jesucristo. Yo ya les expliqué, la piedra de ángulo era el ángulo sobre el cual se iba haciendo todo el edificio. Y qué importante que era la piedra de ángulo, porque si esa estaba defectuosa, todo el edificio salía defectuoso. Pero la piedra de ángulo sobre la que está edificada la iglesia es Jesucristo. El fundamento son los apóstoles, profetas y Cristo. Cristo mismo, la roca de los siglos. Y tiene unidad y crecimiento. Hermanos, un edificio no se hace con elementos sueltos, se hace con todos los elementos unidos y en el lugar correcto, que van juntamente edificándose, después lo va a decir mutuamente, en el amor de Cristo, en una unión vital. Y dice Pedro que somos piedras vivas. Usted es una parte del edificio que es la iglesia. Usted es importante, pero acuérdese que no para ocupar el lugar y quedarse ahí tranquilito, sino que somos piedras vivas para ganar a otros para Cristo. En esta semana que estamos leyendo el capítulo 1 de Juan, vimos que lo primero que hizo mi tocayo Andrés, el discípulo de Jesús, fue decirle al hermano, a Pedro, Pedro, encontramos al Maestro, al Mesías, vení. Y miren, gracias a ese evangelismo práctico de Andrés, hoy tenemos toda la bendición del apóstol Pedro transformado en un evangelista, un hombre de fe, un hombre que bendijo a millones y millones de cristianos. ¿Se dan cuenta? Por un hombre, por Andrés, que dijo, vení Pedro, hallamos al Maestro. ¿Vos a cuánto llevaste a Cristo? Es importante que te des cuenta de que Él nos llamó a la unidad, al crecimiento y a ser piedras vivas, edificadas en Cristo, para estar en comunión con el Padre y guiados, el que nos guía en este camino, por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Hermanos, Cristo es la única esperanza y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Porque, como les digo siempre, Cristo es el único camino a Dios. No todos los caminos conducen a Dios. Cristo es el único camino. Hace unos cuantos años tuvimos un privilegio muy grande allí en la iglesia de Ciudadela. Invitamos al guitarrista Cacho Tirao. Los veteranos se van a acordar quién es Cacho Tirao. Un hombre que tenía una conducta buena, pero un día un hijo suyo, limpiando una escopeta de él, mató a la hermana. Y esto fue un drama en la familia y produjo en Cacho Tirao una situación de tristeza y de depresión que lo llevaba prácticamente a la muerte. Y la esposa, que era una fiel cristiana, oraba por él y no bajaba los brazos. Y un día contó él allí en la iglesia de Ciudadela que 3 pastores lo vinieron a visitar. Cuando él ya estaba decepcionado, yo me acuerdo en televisión hacían comentarios de que se quería morir, que estaba sumido en la depresión. Y él dice en su testimonio que aquellos pastores con la Biblia en la mano le mostraron el camino de la salvación que es Cristo. Y él tomó el Salmo 40 como la base de su vida, de su nuevo nacimiento en Cristo. Dice, sacó mis pies del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre roca firme, sobre la roca que es Cristo. ¿En qué está fundada tu vida? ¿Está fundado en Cristo o está fundado en las cosas que este mundo te puede dar? No hay nada que este mundo pueda darte que te traiga la felicidad. Solo Cristo. Que puedes decir como Cacho Tirao, Dios me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre la roca que es Cristo.
Que Dios te bendiga ricamente y acordate, con Cristo todo, sin Cristo no tenemos nada. Y nuevamente, feliz Día de la Madre a todas mis queridas hermanas. Las amo en el amor del Señor y les deseo lo mejor de su parte. Dios les bendiga.